Excedencia, teniendo la palabra para ello por el Grupo Parlamentario Visto, la señora Caballero. Gracias. Gracias. Buenos días, señor Merino. Buenos días. Bueno, pues usted está hoy aquí como exdelegado de Operaciones de Acciona en Navarra y La Rioja para que nos aclare, en la medida de lo posible, si desde su delegación se pagaron o no mordidas a cambio de adjudicaciones de obras. Se está investigando el presunto pago de hasta 1 millón de euros de Acciona en mordidas por obras adjudicadas fundamentalmente de Adif y la Dirección de Carreteras bajo el Ministerio de Ábalos, pero a usted se le atribuye haber iniciado en Navarra este método con pagos a Cerdán y a Coldo desde 2015. ¿Puede decir si es cierto que usted conoce a Coldo desde 2015 o cuándo recuerda haberlo conocido y en qué ámbito? ¿Aquí? Sí, señora Caballero, buenos días. Buenas. Le voy a contestar a su pregunta, pero primero permítame que haga una pequeña introducción, ¿vale? Quisiera decir, con el máximo respeto a esta comisión y a sus señorías, que quiero dejar constancia de que al estar actualmente inmerso en un proceso judicial, pues me acogeré a mi derecho a no responder a todas o a algunas de las preguntas que me formulen, en garantía de mi derecho a mi defensa, ¿eh? No obstante, voy a intentar aclararle algunas de las cuestiones que me ha preguntado. En primer lugar, quiero decir que yo he sido un empleado de Acciona durante 30 años. En esos 30 años, la mitad de mi vida profesional más o menos he sido jefe de obra, quiero decir que he estado dentro de una caseta pisando el polvo del verano y el barro del invierno. Y solamente un paso por encima del jefe de obra está lo que han denominado director de departamento o jefe de departamento, que es mi posición en el organigrama dentro de Acciona. Quiero que quede claro que mis atribuciones, en ningún caso estoy en Acciona en la central, ni soy directivo que dirige ni pone pautas de la empresa, sino que sigo siendo el director de departamento. No es ni más ni menos que una persona que está con cierta experiencia en obra y que está controlando las 3, 4 o 5 obras que tiene en su ámbito regional, de su zona y de su ámbito geográfico, que en este caso para mí pues era Navarra, donde tengo 2 o 3 jefes de obra con 2 o 3 jefes de obra. No tengo ningún tipo de capacidad ni de atribución a la hora de las licitaciones ni de ofertar las obras. Ya existe en Acciona un departamento que se llama el Departamento de Estudios y Contratación, que es el que prepara todas las licitaciones, organiza toda la documentación según los pliegos, y yo ni siquiera superviso esa información ni firmo ningún documento de esa documentación que se entrega para las licitaciones. Como mucho, lo que hacemos desde el Departamento de Construcción es colaborar con esa licitación en el análisis y estudio de los costes de la obra, porque es evidente, las personas que estamos más cercanas a la obra, tenemos otras obras donde tenemos los precios y sabemos ofertar y tenemos esas partidas de presupuesto. Esa es la única colaboración que hacemos con el Departamento de Contratación de Acciona. En lo referente a si conozco a Coldo, sí conozco a Coldo. Mi relación con Coldo en mi época de Navarra se restringe única y exclusivamente al proyecto privado de la mina Muga, porque además en esa época, que el señor Coldo no estaba todavía en Madrid, pues es que él estaba en el proyecto Mina Muga cuando yo aparecí también por allí para colaborar con Geoalcali, que es la filial de un fondo de inversión australiano que tenía la intención, y creo que sigue teniéndola, de redactar y ejecutar un proyecto que en principio era de interés para Navarra por el volumen y por el número de empleados que iba a tener allí. ¿Y Coldo qué papel tenía ahí? Pues Coldo, cuando yo llegué a Geoalcali, que evidentemente fue desde que vi el anuncio en prensa, pues intentamos contactar con esta empresa para ofrecer nuestros servicios, tanto de colaboración en la redacción del proyecto como después en la ejecución de la mina cuando llegase ese momento. Coldo, las funciones que tenía allí era un poco como de conserje, hacía de chofer. O sea, estaba en la seguridad. No, la seguridad no, pues estaba llevando papeles, trayendo papeles. Tengan en cuenta que hay algunas personas que eran
directivas australianas pues que tampoco conocían la zona, que la mina era en Sangüesa, que está a unos kilómetros de Pamplona, y que el área de extensión de esta mina son casi 500 hectáreas, creo recordar. Pues él se encargaba un poco de todos estos papeles. Entonces también en ese año, en 2015 más o menos sería, ¿no?, cuando le conoce, que es cuando se inician los... Sí, después del verano de 2015 más o menos. También a la par conoce a Anchón Alonso, al responsable de Servinavar. No, Anchón ya lo había conocido antes, de alguna forma se había presentado él, creo que había colaborado con Acciona en alguna ocasión y se presentó antes. No volvimos a tener ninguna relación más, efectivamente, hasta que coincidimos otra vez allí en la mina. ¿Y se presentó como qué? Porque él entonces, antes de eso, no tenía una empresa, casi no estaba ni Servinavar constituida, ¿no? No le puedo decir, porque... Quiero decir que si usted era al final un jefe de obra y él era una persona que no tenía ni la empresa, ¿en calidad de qué empezaron a hablar? ¿O es después de que hablaron cuando decidió él montar la empresa? No le puedo decir si lo decidió antes o después. Quiero decir que es normal para una persona que llega nueva pues empezar a tener contactos sí, pero tampoco con todas él las era... empresas, empresarios, agentes o personas que simplemente se te presentan para querer venderte algo o querer colaborar o saber en qué te pueden ayudar. O sea, ¿Y con Santos Cerdán trató entonces? No, nada, en absoluto. ¿Nunca? No, Santos, ya dije en sede judicial que lo conocí porque me presenté yo, pues, igual que intenté conocer a otras personas, otros empresarios del ámbito tanto político como laboral de Navarra, pues es normal, llegas nuevo y intentas introducirte. Y con el señor Santos Cerdán pues habré coincidido unas cuantas veces, siempre desde el punto de vista personal, en absoluto he tenido nunca ningún trato con él a nivel profesional. Pero entonces más o menos en 2015 también sí, se presentaría. Sí, al principio de llegar allí es cuando intenta uno hacer toda la relación de contrato. Usted afirmó que era necesario que y lo ha vuelto a decir, ¿no?, como que es muy normal que las empresas nacionales grandes fueran aliadas con locales pues para conseguir contratos tanto en Navarra como en el País Vasco, que era una práctica normal. ¿Nos puede decir por qué se decidió que Acciona concurriera con Servinavar en distintas obras en Navarra? A ver, quisiera aclarar que no sé si exactamente dije que era necesario ir para conseguir obra. Dije que es necesario o habitual tener un socio local. Bueno, necesario sale entre comillas, habitual. igual ahora lo puede cambiar. Bueno, digo que es habitual que las empresas grandes, y ahí están las aperturas de lo que quiera usted, de los últimos 10, 15, 20 años, donde sí que es habitual que siempre se vaya con algún socio local, porque conoce el mercado local, porque tiene, en fin, es facilitar un poco algunos temas. ¿Y precisamente Servinavar quién lo decide? ¿Usted o tiene alguien por encima que decide que sea esta empresa local? Pues yo creo que eso surge solo, o sea, decir, ¿y por qué no? O sea, quiero decir, mientras yo estuve allí trabajando, fuimos con otros socios locales, fuimos a otras ofertas públicas con otros socios también, y en este caso pues coincide a partir de un determinado momento que él está trabajando en la mina, nosotros también, empieza a haber cierta afinidad por el trabajo que nos une todos los días, ¿por qué no? Lo que ocurre, ¿qué aportaba Servinavar a la UTE? Pues ya le estoy diciendo lo que aportan todos los socios locales. No, pero aportaba maquinaria, aportaba personas, aportaba gestión o solo aportaba contactos. No, aportaba o posibilidad de adjudicación. Él tenía en todas las obras que fue en UTE con nosotros, tenía un técnico de prevención, tenía un técnico de producción. Pues para una empresa pequeña que aporta 2 personas al organigrama de la UTE, yo creo que está bastante bien. Hay otros socios que aportan menos. No tenía más que esas 2 personas, ¿no? En las obras que yo estuve, sí. No sé si después ha tenido Pero en más. todas las, o sea, como empresa. De hecho es que no tenía nada que ver con construcción. De 2015 a 2020 era una empresa que su objeto social pues era organizador de eventos, destructor de documentos, entre otras cosas, pero nada que ver con construcción. Yo el objeto Eso social, no lo valoraron para el objeto social de su empresa no le puedo decir. Ya le digo que cuando hacen los papeles sí que firmarán con alguien que tenga que ver con la cosa para que sea interesante. Te acabo de decir al principio de mi intervención que en Acciona existe un departamento de estudios y contratación que prepara, supervisa y introduce toda la documentación que se presenta en las licitaciones. No sé si eso aclara el por qué yo no tengo que supervisar el objeto social de una empresa.
Pero fue usted el que les dice a sus superiores, No, esta en empresa es absoluto. la interesante para venir No, a... en absoluto. No. De hecho, O sea, ¿usted se encuentra que ya alguien se ha puesto de acuerdo con Servinavar para ir en UTE? yo lo que le digo es que para ir normalmente en sociedad con un socio se hace un documento de acuerdo de ir en UTE Sí. y que en ningún caso yo firmo ese acuerdo de ir en UTE con alguien. Quiero decir, eso no quiere decir que mi relación con Servinavar durante mi periodo no sea intenso, al igual que con las otras empresas que me tocó trabajar en alguna obra de las que estaban en producción o en marcha. No firma el acuerdo, pero los guarda los acuerdos usted, porque los tenía ahí guardados. ¿Lo firma a quién el acuerdo? Pues no lo sé, no le puedo decir ahora mismo. Normalmente será mi superior en la zona. ¿Qué era? Pues el delegado de Zona Norte, que es un señor que tiene a su cargo otros 3 o 4 Y su jefes de nombre departamento. era Tomás. Sí, es Tomás. Tomás Pero tampoco le puedo decir con seguridad si es Tomás o es alguien de Madrid, o sea, no le puedo decir. Bueno, el caso es que ustedes no van, al final, habla de la mina Muga, pero a donde van, a donde concurren y hacen los contratos en Navarra, donde se presentan y donde son adjudicatarios con Servinavar, son el de duplicación del túnel de Belate, viviendas de Egués. Perdone que le interrumpa, si no le molesta, me está hablando de los túneles de Belate, que es una adjudicación creo que del 2024, cuando yo me Sí. fui de acción en el 2021. ¿Cuándo? Yo me fui de acción en el Sí, 2021. sí. No, pero Entonces, yo digo no sé, las creo que han ido en UTE. No, pero en UTE el túnel de Belate es una adjudicación de 2024. O sea, no sé por qué me pregunta a mí algo del 2024 cuando hacía 4 años que me había marchado de la empresa. Bueno, usted igual como el que propició el inicio de las relaciones de Acciona con Servinavar, ¿no? ¿O no? Yo no propicié nada, porque ¿en qué se basa para decir que yo propicié algo? Ha dicho que usted conoció y que ahí empezó la relación. Muy bien, ¿O fue conozco. por encima, fue otras personas los que iniciaron la relación con Anchón Alonso? No le puedo decir, yo le digo que conocí al señor Anchón Alonso un poco antes del proyecto Minamuga y que durante el proyecto Minamuga pues ¿Quién estuvimos se dirige a quién para ir en UTE? Entonces, ¿Servinavar a ustedes se ofrece o ustedes le piden a Servinavar? No le puedo indicar, ya con tanta exactitud. No hace No, falta. no es tan complicado. Al final, cuando uno decide que quiere concurrir a una obra importante y sabe que es importante ir con una empresa local, como usted ha dicho, ¿son ustedes los que se dirigen o son las empresas, hubo alguna otra empresa que estaba dispuesta a ir con ustedes o no tocaron a nadie más? Ya le he dicho que hemos hecho otras obras con otros socios locales en Navarra también. Entonces, no es único exclusivamente Servinavar el único socio que ha tenido Acciona en las obras. Además, debo decir que Acciona en Navarra, hasta donde llega mi visualización de las obras, he llegado a controlar que lleva más de 50 años implantada en Navarra, haciendo obras en Navarra, con multitud de socios en Navarra. Unas veces tocan unos, otras veces tocan otros. ¿Le facilitó a usted, señor Coldo García, los contactos? No, en absoluto. ¿No es cierto que cuando se constituyó Servinavar es en esas fechas, o sea que no existía cuando ustedes empiezan la colaboración? No le puedo decir cuándo se constituyó Servinavar. Bueno, solo hay que mirar las fechas y es cierto, o sea, es que hasta el 2020 ni se dedicaba a esto, como usted bien dice. Quien poseía, usted estas cuestiones le traslada, o sea, usted sabe que todas estas cuestiones, que los contactos y tal, el señor Coldo García le trasladaba después a Santos Cerdán, que estaba en una cooperativa, no era cooperativa en la que participaban Anchón Alonso y Coldo García. No, Eso desconoce, no tiene nada que... No le voy a contestar de lo que hacen terceros. Vale. Con el Gobierno de Navarra, ¿quién era su interlocutor? Con el Gobierno de Navarra, yo es que no trato directamente, yo trataría con los técnicos del Con los Gobierno técnicos, de Navarra. lo quiero decir usted. En cada caso. ¿Nunca habló con un consejero del Gobierno de Navarra de alguna obra o de alguna adjudicación o interés? No creo. ¿Y usted por qué le echaron en 2021? Bueno, le echaron, o nos puede aclarar si le echaron o se despidió o se pactó que se fuese. Mire,
Yo dejé ser director de departamento en el 2019 por una reorganización en la zona norte, que se unió con otra zona, como hay en todas las empresas. En mayo de ese mismo año 2019 yo sufrí un infarto y en septiembre de ese mismo año 2019 recibí, precisamente porque la empresa tenía interés en acercarme a mi casa, una ficha de traslado para marcharme de Navarra hacia Andalucía. Y en ese momento fui yo quien decidió que me marchaba de la empresa y fue un despido pactado. Si no hubiese sido un despido pactado, no hubiese habido una indemnización y fue a mi petición. O sea, tuvo una indemnización y no es cierto lo que afirmó el señor Entrecanales, que a usted se le había despedido por pérdida de confianza en 2021. No creo que el señor Entrecanales esté en el día a día de lo que ocurre. No, pero lo dijo en un acto público. Por eso No, yo entiendo ya. que igual se lo trasladarían. O sea, es por eso. Yo, si no, no lo mencionaría. Ya le he dicho que no voy a hablar por palabras de terceros. Usted después se va a su tierra y crea una empresa de construcciones, ¿no? Sí, así es. En esa empresa sigue manteniendo relaciones con la familia de Koldo porque le hace alguna obra al hermano de Koldo. O sea, que usted sigue fluyendo la relación con Koldo García, ¿no? Bueno, yo tengo mi actividad empresarial, no sé si más allá de Ya, pero ahí. Koldo García ya estaba en el ministerio. Yo mis relaciones de empresa con las obras que hago son privadas, todas tienen su contrato, tienen sus facturas. ¿Facilitó usted a Koldo García la relación de sus cuñados, Hernández, Antonio y Daniel, que son vinculados a obras públicas y regadíos para que pudiesen también pues, trabajar con ADIF y con el Ministerio? No voy a contestar a esa pregunta que interfiere con terceros. Pero no les puso en contacto, ¿no fue usted el nexo de unión? Ya le he dicho que no voy a contestar a esa pregunta. ¿Pero a usted le subcontrataba a la empresa de sus cuñados para hacer obras? Algunas obras sí, claro, soy subcontratista. O sea, que tuviesen adjudicaciones del ministerio en el que estaba Koldo le venía bien a usted para trabajar. O no. Quiero decir, Sí, yo soy subcontratista. si tenían más obras y le subcontrataban, tendría más trabajo, entiendo yo, ¿no? Yo soy subcontratista de muchas empresas en Andalucía y fuera de Andalucía. No hay ninguna relación directa. En los papeles de la UCO hay, por ejemplo, facturas del 21 relacionadas con las obras de la autovía 3 entre Úbeda y Torrevero-Gil. Y esta adjudicación aparece en las conversaciones de móvil entre Koldo y usted. O sea, que tenían conversaciones. Mire, es imposible que aparezca una conversación de ninguna adjudicación de la obra Torre Perogil, que es una obra que se adjudicó en el 2008. O sea, ¿cómo me pueden vincular a mí con una adjudicación de obra, sí, a OPR, en el 2008? Pero hay audios en los que aparece conversaciones entre Koldo y usted. Y en marzo de 2019, Koldo tiene anotaciones en su móvil que dicen Úbeda a Torreperogil a aprobar el modificado ya y como viene y es de OPR. Esto está entrecomillado, apuntado en el móvil de Koldo García. No voy a opinar sobre apuntes de terceros. Y también un mensaje que un alto cargo del Ministerio de Transportes le escribió a Koldo García diciendo lo conseguimos, con una foto de ese contrato. ¿Tiene algo que decir o no? Ya digo que no voy a opinar sobre temas en los que intervienen terceros. Que intervienen terceros y que le afectan a usted directamente, No, porque yo no creo solo. que este tema le afecta directamente, ¿no? Yo creo que no, pero... Hombre, usted ha hablado con Koldo de una adjudicación de una obra a una empresa de su cuñado en la que luego ustedes, pues su empresa puede ser subcontratada. ¿Usted puede decir y afirmar si Acciona pagó mordidas o no? No, en absoluto. O sea, niega la mayor. Yo, desde luego, no tengo conocimiento de nada que se le parezca a eso que usted está afirmando. Vale. Y lo de... ¿Cómo explica el tema del bar Flanky en Pamplona,
que ha dicho el del bar, que se les pasaban facturas falsas para que luego pudiesen cobrar en metálico Cerdán y Coldo. Mire, en mi trabajo, y supongo que en el suyo también, suele ser habitual, por desgracia, porque no es ningún alivio comer fuera de casa casi todos los días. El bar Franqui, como otros, pues solemos tener la costumbre de ir siempre a los mismos sitios, y el bar Franqui era uno de ellos. Le aseguro que por mi parte todas las facturas son facturas reales de comidas reales, porque era un sitio que yo mismo frecuentaba con bastante asiduidad. Entonces, no existen facturas falsas ni existe nada que de lo que me está contando de que el bar Franqui haga cosas raras, no lo sé. Bueno, pero usted sabrá que el No, yo no propio sé. del bar lo ha dicho. Yo lo que diga el dueño del bar no lo voy a interpretar. Yo sé, le estoy diciendo que las O facturas sea, que usted iba, comía y pagaba. O le pasaban al final de mes. pasarían las facturas a final de mes, claro. Bueno, usted iba trasladando a su superior las distintas UTEs a las que formaban o se las encontraba ya formalizadas, como ha dicho, por parte de su superior en los distintos contratos a los que concurrían. Ya he comentado con anterioridad que los acuerdos de UTES no los firmaba yo, venían ya acordados. Usted sabe que se enteró de que pues, la plana mayor de su empresa participó en una comida con el Gobierno, con la presidenta y con otros consejeros en 2020 en el Palacio de Navarra, en plena pandemia. Hasta 5 personas de Acciona comieron, se enteró en ese momento, le trasladaron algo. Ya le he comentado que desde febrero del 2019 dejé de ser director de departamento y que desde septiembre de 2019 yo desaparecí de Navarra. O sea, que no usted puedo tener conocimiento de lo que ya no ocurrió. estaba. No estaba en absoluto. Usted no ha hablado entonces con ningún superior concretamente de Servinávar ni de Coldo García. No. Mientras que yo estuve en Navarra, puede que sí. Cuando me fui de Navarra y dejé De de tener estos atribuciones, contratos es que le voy a evidente que no. decir, que se adjudicaron, ¿puede decirme si participó, si estaba usted cuando se presentaron o no en alguno de ellos? Ha dicho que en Velate nada tuvo que ver. En la construcción de viviendas de protección oficial de Ripagaina tuvo que ver. Mire, como ¿En ya el le he proyecto? dicho, en la fase de licitación no intervengo para nada, ¿vale? En la fase de construcción, claro que intervengo, porque precisamente ahí es donde yo soy un técnico de a pie de obra y supervisamos los trabajos de producción y de gestión de la construcción. La única obra que se terminó mientras que yo estuve en Navarra fue la arena. Las viviendas de Ripagaina prácticamente las dejé en cimentación. El archivo de Navarra tampoco lo terminé, se quedó a medias más o menos. El colegio de Arbizu también estaba sin terminar cuando yo me marché y creo que no hay más obras del periodo que me están comentando, salvo las anteriores que ya estaban en marcha cuando yo llegué a Navarra, en las que haya intervenido. Y en esas obras, entonces, bueno, pues ya son unas cuantas que favoreció el IREMUTE, tanto al archivo como a Navarra Arena, al Colegio de Arbizu y a las 2 obras de viviendas. Usted sabe, me imagino que habrá leído en la prensa que después, ahora que el Gobierno ha encargado una auditoría, una vez que ha salido este escándalo, que se han visto como nulas las adjudicaciones de algunos proyectos. Velate, que usted no tiene nada que ver, según dice, pero también las viviendas de protección oficial adjudicadas por Nasubinsa también han sido más que cuestionadas y se ha dicho que la adjudicación nunca debió de hacerse de esa manera. Y bueno, el archivo no sabemos nada porque todavía no se ha podido analizar, porque la directora era la que es presidenta de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción y no ha podido analizarlo. Ya veremos a ver cómo resulta, pero de estas 2 cuestiones, ¿usted tiene algo que decir? Ya le digo que yo entro... ¿Sabían que iban a ser adjudicatarios cuando se presentaron?
Ya le digo que yo intervengo una vez que las obras son adjudicadas. También le digo que soy consciente, y supongo que usted también, de que nos presentamos a muchas más obras de las que somos adjudicatarios. Claro. Es que si Acciona lleva implantada en Navarra más de 50 años, Sí, sí, por supuesto. pues alguna obra le tendrán que adjudicar. Lo anormal sería que no nos adjudicaran ninguna obra. Usted dice que no decía con qué empresa se presentaba Acciona, ha declarado, y que las decisiones estratégicas las manejaban el jefe de zona, Tomás Olate, y después Eduardo Frutos. ¿Es así? Bueno, Eduardo Frutos fue la persona que me sustituyó en mi cargo. Usted cuando quedaba con Koldo y hablaban de cuestiones como montar la empresa Servinava o de obras, más allá de lo que era Minamuga. No me habrá escuchado a mí decir nada de eso. No, le pregunto. Ah, no sé qué tiene que ver Koldo con Servinava. Bueno, tiene que ver. Tiene que ver bastante porque Koldo era la persona que utilizaba Santos Cerdán y no sé si sabe que usted sabía que Santos Cerdán era el dueño de Servinavar cuando estaban en estas negociaciones o cuando eran adjudicatarios o cuando se enteró o cuándo se entera usted. ¿Cómo lo voy a saber? Yo me he enterado por la prensa, seguramente igual que usted. Ya, pero podía haber un interés de Koldo por favorecer a esta empresa, ¿no? Los intereses de Koldo los desconozco, no voy a hablar ya por terceras personas. O sea, que usted cree que todo está totalmente... que no hay... Vamos, que esto es una invención, que no hay nada o hay algo por lo que preocuparse. Porque también hay otra... en el informe de la UCO también hay una nota claramente que dice que el 22 de enero del 19 Koldo escribió en su teléfono también: Acciona con Avintia 70 a 30 como mínimo hablar con Santos y hable con Entrecanales. Esto, entonces, ¿estaba usted ahí en el 22 de enero del 19? Ya le estoy diciendo que mis funciones como director de departamento se centran única y exclusivamente en la producción de obras adjudicadas y en el entorno de Navarra. O sea, tenga en cuenta que cualquier otra obra de cualquier otro sitio de Cataluña, de Andalucía, de La Coruña, allí habría otro jefe de departamento y seguramente otro director de zona diferente. Sí, pero yo creo el primero que conoce de Acciona a Koldo, ¿quién es? ¿Es usted? Pero mire usted, que yo tenga mi trabajo y haya sido destinado a trabajar en Navarra después de otros muchos sitios y allí coincida con Koldo, le insisto, con Koldo mi único trabajo y responsabilidad es el de la mina Muga, que es un proyecto privado entre dos empresas privadas. Que se han ido todos los inversores porque... No sé lo que se han ido los inversores. Sí, se han ido pues porque... Pero digo que en la fase en la que yo estaba allí no había ningún proyecto todavía. Simplemente estábamos colaborando conjuntamente en la redacción y la ejecución del proyecto, atendiendo todas las reclamaciones de todos los organismos, incorporando todas las mejoras al proyecto que se solicitaban por parte de las administraciones o de las personas que intervenían en el proyecto. Nada más. Usted ha declarado ante el Tribunal Supremo. Le han llamado por, Sí, claro. por estas cuestiones. En este momento, ¿cuál es su situación? ¿Está imputado? ¿Está No, estoy en una fase de investigación. investigado? Tampoco. Pues supongo que estoy investigado, no le puedo decir jurídicamente. ¿Pero no le han soy retirado el letrado. pasaporte? Sí, claro, usted sabe que me han retirado el pasaporte. Pues alguna duda habrá generado los informes que ha hecho de investigación la UCO sobre su participación, más allá de que le conocía Koldo solo de un poco allá que coincidieron en la tierra, ¿no? Ni voy a opinar sobre los informes de la UCO ni sobre lo que el magistrado ha estimado oportuno. Muy bien. Bueno, pues esperaremos a las resoluciones judiciales y que avancen las investigaciones. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, señor.